Bienvenido al podcast de Capilla Calvario Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. No spoileen, guarden su información. Nos estamos adelantando al tema, perdón. Sí. No se crean. O sea, es un tema que no es controversial en sí mismo, pero a lo mejor lo que vamos a decir es controversial, ¿no? ¿Crees que sea que este entendimiento sea compartido por mucha gente? Oye, entramos así muy de repente. Sí, pues que ya veníamos hablando. Buenas tardes, es otra semana. Buenas otra tardes. semana nos trajimos la misma ropa. ¿De qué están hablando? Bienvenidos a su podcast favorito. Es que en general, bueno, podcast. si no estamos hablando, no hemos dicho ni de qué estamos hablando, pero no es tan relevante para lo que voy a decir. Creo que en general en temas cristianos hay cosas que se saben, pero no se profundiza mucho y pues lo poquito que sé es suficiente. Se practican, yo creo que ni se saben. Sí, ni digamos, se saben ni se entienden. Nos quedamos a nivel de práctica y no sabemos ni por qué, ni para qué, ni de dónde. Pensamos de dónde vienen ciertas cosas que ya hacemos o que medio entendemos. Y yo creo que el ayuno es una de esos temas como no tan, pues no fundamental. Definitivamente no es una doctrina fundamental. Y ni siquiera sé si es secundario, tal vez... No sé, más afuera, tal vez. Muy personal. Como tendría que ser lateral, terciario, diría yo. O sea, sí. como... Si es inicio de año y no estás ayunando, no eres cristiano. ¿Qué eres? Eso Dani lo aprendió durante su doctorado en totalmente en teología. Esto vamos a decir algunas cosas en este podcast, pero si quieren escuchar realmente lo que significa el ayuno, lo que Dios quiere decir, es lo que yo voy a decir. Venía a la clase de Dani. Bueno, vamos a hablar del ayuno. Tengo un podcast aparte para hablar de eso. Donde editas nada más lo que tú dices, así. Oigan, y luego es 21, entonces hoy estaría terminando el ayuno, ¿no? El ayuno de Daniel. El, entre comillas, ayuno de Daniel. Gallardo. Seguimos con hablando de temas acerca de cómo escuchar la voz de Dios, cómo ser sensibles a lo que Dios habla en nuestra vida. Entonces, ahora terminamos la vez pasada con la memorización. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Sí, yo quiero hacer el apunte de que cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, no tiene que ver exclusivamente con qué hago. O sea, escuchar la voz de Dios no es nada más para tomar decisiones. O sea, tiene que ver con, pues si Dios me está enseñando algo, recordando algo o haciendo pensar en algo. Corrigiendo algo. No tiene que ver nada más con qué hago A o B. Ajá. Sí. Nomás quería como aclararlo porque... Sí, súper buena aclaración. Creo que es muy fácil siempre nomás pensar en esos términos. Sí, porque siempre por lo general nos acercamos a Dios buscando una respuesta de algo. Por eso pensamos así. Sí, más bien lo que queremos es invitar a una relación donde pues también la otra persona platica. O sea, también la otra persona habla. Todo el tiempo pues, debemos y podemos escuchar de Dios, no nada más cuando hay que tomar una decisión fundamental. Sí, súper importante. Sí, entonces bueno, el ayuno, yo sí creo que es un tema, o sea, como no es tan fundamental, yo sí creo que es complejo. La naturaleza del ayuno está rara y los propósitos... Es medio místico, ¿no? Ajá. Sí, es lo que te iba a decir, que hasta cuando alguien te dice, no, es que estoy ayunando, es como... ¿Te toco o no? Sí. ¿Te saludo o no? Y luego como que realmente... Ya decía yo que brillabas. O sea, y creo no que traigo grasa en la no es cuando alguien nos dice eso, realmente no... O sea, no profundizamos porque no preguntamos. Sí. ¿Y sí, por qué? O así. Nomás como que lo dejas como, ok, quién sabe qué estar haciendo. Ayunando de redes sociales. Le está yendo mal. Ayuno de redes sociales. Que ese es el primer punto, tal vez como... Híjole. Aquí vamos. El punto donde se enchila el pastor. Sí. De antemano no pedimos disculpas. No, pues casi siempre cuando hablamos, o sea, o escuchamos la palabra ayuno, es como me abstengo de algo. Casi siempre es comida, pensamos en comida, pero se ha cambiado. Se ha extendido. Se ha extendido a otras áreas y hay gente que ayuna de lo que quiere. O sea, y significa, o sea, ahora ya como que cambió el significado, más bien es nomás me abstengo de por cierto tiempo. Sí. Que casi siempre es como un detox. Ajá. Sí, la verdad. Es un detox, ajá. Pero y luego clasificarlo como ayuno, o sea, no, creo que el ayuno es otra cosa. Es el detox cristiano de principio de año. Sí. Que no está, o sea, si quieren dejar de estar en redes, adelante. Pero eso no significa que es ayuno. O sea, tal vez el problema es el
concepto de ayuno y para qué se usa o qué valida el ayuno. Bueno, y ¿no? específicamente estamos hablando del ayuno que encontramos en la Biblia, porque hay ayuno de intermitente, dietas, sí, claro. dietas de salud. y de salud. Sí, tiene o sea, que ver si con te la vas a ir a salud. hacer análisis o te van a operar, pues tienes que ayunar. Vas en ayunas, sí. Pero hablando acerca de la cultura cristiana del ayuno, vamos a llamarlo así. Nos encontramos con el primero que, bueno, no es el primero, pero es el más común. El más famoso. Sí, el ayuno de Daniel. Pastor, te escuchamos. Luego provocándome. No, es que a mí sí no sé, a veces me molesta, pero no debería molestarme más bien. Bueno, para empezar, ¿puedes describir qué entiende el mundo cristiano por el ayuno de Daniel? Sí, pues es como vamos a ayunar buscando a Dios. Ahorita que decía Dani, en inicio de año es como la tradición que se volvió tradición. 3 semanas porque Daniel, entre comillas, ayunó 3 semanas y encontramos eso. Y entonces una dieta de vegetales y pues legumbres y así, ¿no? Pero... Bien que no lo sabemos. Sí, ya sé. Yo no sé ni terminando. qué son las legumbres. Y... Es que lo extraño es que Daniel nunca ayunó. O sea, lo platicábamos ahorita antes de entrar a cámaras. Daniel nunca ayunó. O sea, ellos estaban guardando en santidad para Dios y no se querían contaminar con la carne de los animales que se sacrificaba a los ídolos. Y como vivían en el palacio, tenían que comer de lo que les daban ahí. Entonces, para honrar a Dios, y pues sí, o sea, en su fe y su lealtad a Dios, se privaron de la comida sacrificada a los demonios. Y entonces, pues nadie ofrecía lechuga a Dagón o a los dioses de ahí. Y entonces, 3 semanas los probaron, se veían bien, o sea, saludables. Y luego ya, pues asumimos que continuaron guardándose para Dios. No fueron 3 semanas nada más. Entonces, no estoy diciendo que no se debe hacer 3 semanas de privarte de carne o cosas así. Pero sí creo que... No tiene nada que ver con Daniel. Ajá, o sea, mínimo deberíamos de saber lo que sí pasó en la historia y cuál era el propósito. No era un ayuno, o sea, muy probablemente o se hicieron vegetarianos o después encontraron maneras de suplir la proteína o la carne por otros medios que no era la carne sacrificada a los ídolos. Pero en Daniel no se habla nunca de ningún ayuno. Y entonces instituirlo como iglesia y repetirlo nomás porque se repite, yo creo que eso es lo problemático, ni siquiera porque se haga. O sea, si alguien quiere tomarse 3 semanas para buscar a Dios y se van a privar de ciertas cosas, bueno, eso es otro tema, pero la Biblia no enseña el ayuno como eso. Ese es nada más mi argumento. Sí, y otra vez, como en otros temas, no estamos satanizando algo, una práctica que tal vez no se está haciendo al 100%. Porque sí ha tenido buenos efectos. O sea, sé que la gente ha hecho el ayuno de Daniel y ha tenido buenos efectos. Mi ayuno. Sí. Pero estamos tratando de, bueno, pues, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y pues tal vez no estamos haciéndolo como la Biblia enseña. Sí. Y yo sí les quiero ser muy honesto, porque ahorita antes de iniciar les dije, este tema no es algo con lo que yo me siento así como muy cómodo en entenderlo completamente. Conozco el contexto cristiano y sé cómo se ha utilizado el ayuno, cómo lo he utilizado yo en el pasado, así, pero no así como... De hecho, cuando llevamos el curso, el discipulado, nosotros creo que no vimos este tema. Lo pasamos casi... Ajá. Entonces, tal vez es por eso que como que estoy... Entonces, si tengo dudas, yo les voy a preguntar a ustedes a los tres. Yo, bueno, en el discipulado no me tocó, pero cuando ya lo llevamos nosotros, sí lo profundizamos un poquito más. Y la idea no es atacar el ayuno como se hace o no, sino tener una mejor comprensión bíblica, cuando menos. Sí, para que la gente lo haga con convicción, al menos. Porque a mí se me sigue haciendo que aún con la información bíblica está bien misterioso. Sí. Que podemos arrancar con qué cree la gente que es el ayuno. O sea, o los motivos por los que lo practican. Lo que sabemos, conocemos o incluso lo hemos hecho. Yo, si quieren, yo arranco. Generalmente lo que he visto o lo que he hecho es que ayunamos para pedirle algo a Dios muy específico. O sea, así como que queremos mucho. Entonces hacemos... O como de gran valor, ¿no? Así de que oro en las mañanas por una moto, pero si es un carro, hay que ayunar. Es como un nivel más alto que la oración. Así lo entendemos. O sea, como que es más fuerte que la oración, el ayuno. Sí. Es para lo mismo, pero es más fuerte. O sea, es como apretarle más fuerte el brazo a Dios. Así, torcerlo más. Yo en la iglesia en la que crecí,
se nos pedía que si ibas a servir el domingo, ayunaras. Todos los domingos. ¿Desde qué hora? Todos los domingos. No, hombre, o sea, desde solamente la mañana, así de que desde las 6 del sábado. Hay gente que bien fácil no desayunaba nunca, entonces se le Pero ese es el tema, nomás era mal pasada. Ajá. O sea, y luego decir, vamos a entregar el ayuno, en realidad es, vamos a comer, nos estamos muriendo de hambre. Vamos a entregar el ayuno. Pero era como una disciplina aprendida, la verdad. O sea, la primera vez que escuché eso, yo creo que yo tenía 11 años. Y nunca había escuchado eso, y yo he escuchado casi todo lo cristiano, nunca había escuchado eso. Pero bueno, tal vez un tema paralelo a esto, que qué interesante, que se vuelve una cultura y ya es normal. O sea, y luego ya ni se pregunta, que ese es el tema. Yo hoy ayuné, no sé si lo notan así en mi semblante, pero hoy ayuné. Con razón tu rostro resplandece como el de Moisés. Esa es la grasa. La grasa. Oye, ese, el de cuando servías en algún lado principalmente en la alabanza o también el día de la comunión. También. Sí, entonces como que no comías o ayunabas más bien. Y en la comunión era donde entregabas el ayuno. Sí. ¿De dónde viene eso de entregar el ayuno, por cierto? No sé. ¿Quién sabe? ¿A quién se lo estás entregando? ¿Al diablo? O sea, si el ayuno es para Dios, se lo entregas al diablo. Como... Yo sí he usado ese término. Pues, no, todo el mundo lo usa, yo también, pero ¿qué es? Pues como levantar el ayuno, es terminar con el ayuno y bueno, como pues cuando como orando, yo lo he hecho, sería, orando. ¿no? Generalmente orando. Pero eso está raro. O sea, estás entregando el ayuno. No. Lo entregas al principio, ¿no? Sí, no, pues pero lo entregas todo el tiempo, ¿no? Es como terminándolo, o sea, se usa como hasta aquí. O sea, ajá, pero digo, está no, y para mí ese es el detalle. El vocabulario indica que no hay un entendimiento que tiene sentido de que es el ayuno. Nomás es porque sí. Y en ese caso, por ejemplo, cuando decías de que tenían que ir en ayunas, ¿qué pasaba si no? O sea, ¿cuál era qué había detrás del entendimiento de la gente de que... Pues, oye, tú sí te echaste no unos te taquitos de no barbacoa. glorificabas. Sí, o sea, realmente era eso. Era una implicación como no te estás tomando en serio tu vida espiritual. Wow. Y estás afectando la alabanza. Ok, o sea, puede haber como implicaciones de que estás trayendo pecado o algo puede salir es mal. como que no lo estás haciendo en tanta santidad. Wow. Es que la palabra está bien apropiada, la de no glorificas. Ajá, no glorificas. Ese era... Significa todo eso. Sí. O sea, lo del pelo, cómo te veías. Si no te veías muy groovy, no glorificas. Si no ayunabas, no glorificas. Sí, exacto. Y esa expresión sí se usaba mucho. Ajá. Entonces, es eso como que estás haciendo tu servicio a medias. Ajá. O incompleto. Algo así, porque realmente... Muy inapropiado. Nunca hubo una enseñanza en particular. Todo era el contexto. Y eso se siente bien, raza farisea que pone carga sobre los demás que no están dispuestos a llevar. Es que había un montón de condenación hoy. Si te daba hambre y te comías algo, te la comías con culpa. Es lo que te iba a decir, que se volvía ya algo, obviamente en la carne, como lo que hemos estado platicando todos estos episodios, donde pues lo hago porque tengo que hacerlo. Y si quien no lo haga, pues está fallando. Sí. Hay un tema en el ayuno que me recuerda, o sea, incluso recuerda una mala experiencia. Incluso creo que hasta ya la platiqué hace 100 episodios de una vez que iba así en el carro con alguien y mi hermano y yo estábamos ayunando. Andábamos como que pues muy necesitados del Señor y muchas cosas, ¿no? Entonces estábamos ayunando y nada más estábamos ayunando. O sea, como que sentimos esto es algo que necesitamos como apartarnos, no sé, o sea, algo que nos dé tiempo de simplemente como de enfocarnos en el Señor. Y íbamos en el carro y nos preguntó este señor, un señor, la neta, que espero que esté en la presencia del Señor ahorita que ya falleció, pero una persona muy odiosa. No pensé que iba a decir eso. Se me hace que difícilmente si era así. Bueno, el Señor ama a todos. Yo espero que también a él lo haya recibido, ¿verdad? Pero nos pregunta, ¿y por qué están ayunando? Porque, pues alguien, o sea, una hermana de que los envuelve de estar ayunando. Entonces, pues ya él nos preguntó. Y nosotros, ¿de por qué sabes pasando? Tú? O sea, no, ni siquiera eso. O sea, peor realmente. Pues algo está pasando. Pues, ¿qué le van a pedir al Señor? Y nosotros... Pues no sé, ¿qué le van a pedir? Como si fuera santa, un bellón. ¿Qué le van a... Ándale así de que... O sea, nos insistió un montón. Comida. ¿Qué le van a pedir? Y pues nosotros nos inventamos algo así que pues no... pues nos gustaría así pues un trabajo y a lo mejor un carro. O sea, pues nos tuvimos que inventar algo porque el vato estaba friegue y friegue y friegue. Y luego después de que le decimos eso, el ayuno no es para eso, no es para pedir. Pero yo dude, usted me dijo, pues no queríamos, dijimos que nada, pero y la verdad desde ahí como que hay un tema así con el ayuno que tengo, como que él me enseñó algo de la peor forma posible,
Pero pues tiene razón, el ayuno no es para pedir el carro más grande, o sea, no es... O bueno, ¿para qué han escuchado ustedes que se hacen los ayunos de empezando el año? Sí, o sea, yo la verdad no había escuchado tanto para pedir, sino como para sí buscar dirección de Dios, pero más bien... La bendición de Dios en el año. Pues sí, algo Sí, así. o empezar el año en Dios o algo así. Y la manera de entenderlo era como, pues, sufro yo. O sea, me hago sufrir mi cuerpo para que el espíritu, Sí, haces menguar la carne para que el espíritu... Y obviamente acompañado de, bueno, en lugar de comer carne, comes más cosas espirituales. La Entonces, palabra. como que compensar eso y ser más intencional en, pues ahorita que estoy sufriendo y que quisiera comer, pues no voy a comer, entonces voy a leer la Biblia. Algo así. Sí, pues es que yo, o sea, pensando que tuviéramos que tomar una decisión así aquí en la iglesia. Como para todos. Sí, o sea, porque eso es lo que se hace, ¿no? O sea, se hace público y entonces se le pide a la iglesia. Ahorita vemos los contextos donde la Biblia habla del ayuno, pero a mí se me hace muy injusto pedirle eso a la gente. O sea, no sé, o sea, es que es como que lo tenemos que hacer y así lo hacemos cada año y pues lo que veo en redes es que la gente se sube a eso con voluntariamente, no con alegría. Pero viendo lo que yo veo en la Biblia del ayuno se me hace inapropiado para mí. Yo voy a hablar de así como pastor o aquí como los líderes de la iglesia aquí en Capilla. No se me haría correcto pedirle eso a la gente. No. O sea, y cada año. Y luego inevitablemente crea si estás ayunando. Claro. O sea, como O sea, que crear esos dos grupos. Desde ahí hay algo que ¿Eres siento de los que no puede ser correcto. obedeció, eres de los que no? pues es que si algo sale mal, no sé qué significa eso, pero ¿qué pasa si Claro. si el 80% no ayuna y el 20% sí? ¿Va a generar resentimiento? O culpa, o sea, si fuera al revés, si fuera el 80%, la mayoría sí está ayunando y poquitos no, por alguna situación de dieta, de salud, alguna cosa así, o porque simplemente no quieren. O sea, no como que no veo cómo eso fue. O soberbia en los que sí. Sí. O sea, deja también tú. yo sí fui Imagínate de los santos que ayunó. todos ayunaran, excepto una persona, y luego algo malo pasa en el año. Todos serían de que... Fue Dani. Ajá. ¿Quién no ayunó? Sí. Nos subieron la renta. ¿Quién no ayunó? ¿Qué comiste? Estoy seguro que esa conversación sí ha pasado en algún contexto cristiano. Y podrías usar la historia de Acán. Vamos a echar suertes hasta que vayas así por los del primer servicio. No, fue el segundo. Y luego de ahí por familias. O sea, es que de verdad... O sea, fuera del cinismo que sí quiere salir de mi carne. O sea, sí se me hace muy raro lo que pasa. Ya pues como es que son viéndolo mandas. bien en serio. Ajá. Es una manda. No lo entiendo bien cuál es el propósito que le enseña eso a la iglesia. Sobre todo viendo lo que la Biblia enseña del ayuno. Y no es nuevo. O sea, el Señor reprende al pueblo, que ahorita lo vamos a leer, reprende a Israel por hacer el ayuno de una forma Es incorrecta. el pasaje de Isaías. De Isaías A ver, léelo mejor 58. para... Sí. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. ¿Vas a Háblale leer a mi todo? pueblo Israel, sí. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa. Déjame le aumento el tamaño porque... que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Tómala. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿Y eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero.
Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos. Y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Que ya sé, ¿verdad? Así como que tragando bolitas. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen al Señor, les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el peso del yugo de la opresión y dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad de los que los rodea será tan radiante como el mediodía. Yo creo que hasta ahí habla del ayuno. Pero... Híjole, está bien. Desde entonces vemos cómo el propósito del ayuno se desvió y buscaban, ayunaban para buscar que Dios complaciera cosas de su corazón. Es que es el mismo problema de la oración. Una oración que es transaccional nada más se extiende a un ayuno que es transaccional. Sí. Porque el reclamo era: ya ayunamos y no nos haces caso. Ya nos sacrificamos, o sea, ya sufrimos, ya nos hicimos sufrir. ¿Tú qué, vato? Que así no funciona el ayuno. Sí, pero yo creo que, digo, con todas las cosas que tienen que ver como la oración y nuestro servicio y lo que sea, pues el problema era la fuente y lo que estaban entendiendo que era el ayuno. Nomás estaban malpasando, básicamente. Y esperaban que en sus sacrificios Dios respondiera de cierta manera. No dice claramente qué querían, pero querían que Dios hiciera algo y... Sí, como ya hice mi parte, ya me sacrifiqué. Ándale, sí. Y entonces, cuando está más bien fuerte, cuando dice: ¿por qué no te impresionamos? Sí. O sea, me gustó mucho esa traducción. Sí. Y... o sea, ¿cómo vas a impresionar a Dios con algo? O a la gente, ¿verdad? Que es el pasaje que habla en Mateo. Entonces... Dios dice: no, mejor coman, ¿verdad? O sea, sí, se va a hacer el ayuno. No, nada más están perdiendo peso. Ajá. Y lo estaban haciendo en grupo. Pero, ¿qué sí nos enseña la Biblia del ayuno? Bueno, aquí está bien claro, ¿no? Que Dios está... Lo que les está pidiendo es algo en el corazón. Primeramente, como todo lo demás, ¿verdad? Sí. O sea, la fuente de lo que hacemos tiene que venir del lugar correcto. Y ese fue el primer reclamo que Dios tenía contra ellos. Así que pues ese ayuno no me sirve para nada. Es que tiene que venir del lugar correcto y tiene que tener un efecto correcto y congruente. Un propósito. Es que... Un propósito correcto, o sea, me refiero, bien dirigido. Pero, o sea, yo lo estoy pensando más, o sea, antes del propósito siquiera, o sea, nada más en la forma en la que vives. O sea, recuerdo una anécdota que alguien me dijo y me lo dijo creyendo que tenía razón. Me dijo: es que estábamos intercediendo y estaba un momento bien especial con el Señor, un grupo de personas, y llega mi hija y me interrumpe y me pregunta si ya se puede ir a dormir o algo así. Y está espantando la paloma y que no sé qué. Yo de... de ahí viene eso. Canijo. O sea, me lo estaba diciendo enojado con su hija mientras hablaba del momento tan poderoso espiritualmente que estaba teniendo este grupo de personas. Y era ciego, así de que, vato, ¿cómo en ese momento tan especial espiritual no pudiste tener el fruto del espíritu con tu hija? O sea, que no era el espíritu el que estaba obrando. ¿Qué está pasando? Sí. O sea, ¿cómo explotaste con tu hija mientras estaba supuestamente en la presencia del Señor? O cómo una pregunta de tu hija te sacó de esa presencia del Señor en la que crees que estabas. O sea, estabas en un trance místico, vato, pero no hiciste nada, no estabas orando. Yo me acuerdo de una reunión de jóvenes en otra iglesia. Sí, no fue aquí. Hace muchos años, donde estaban así en una euforia. Era una euforia de un momento que estaban orando así. Entonces, pues teníamos una actividad ahí mismo. Era una iglesia chiquita, era una casa, de hecho. Entonces, pues tenemos que hacer la actividad. Entonces, al encargado de los jóvenes, a otro joven, le dijimos: oye, es que ya necesitamos empezar. Entonces, así como que pues medio se molestó, no le pareció que cómo es posible que en ese momento tan glorioso, casi que era como
Lo que pasó en el monte de la transfiguración. Entonces les dice, vamos a movernos a la otra habitación, pero no se desconecten, no se desconecten. Así como... En este mismo espíritu, alguien salga a mover este carro. Sí, o sea... Pero es que se sobremistifican las cosas. Ajá. Y ese es el problema, o sea... Esto es simple, no hay mérito en hacerlo, o sea, relájate, vato, no eres especial. Y eso yo pienso que pasa mucho con el ayuno porque... O sea, la verdad, la información en la Biblia no es tanta. Del ayuno no es mucha. Ay. Y hay algunas cosas que no nos dice y luego algunos principios que sí nos deja. Y tiene que ver, o sea, todo lo que estamos diciendo tiene que ver, el ayuno que yo veo en la Biblia tiene que ver con humillarnos delante de Dios. O sea, en un momento de mucha necesidad o de crisis, los ayunos públicos, que eran como colectivos, siempre tenían que ver con el arrepentimiento. O sea, eran las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios había sido anunciado, por ejemplo, con los ninivitas. Sí. Eso es uno de los ejemplos más claros, donde el ayuno estaba ligado con el arrepentimiento de sus pecados y que Dios los perdonara del juicio que era inminente sobre ellos. Entonces, no era el ayuno por tradición y nomás vamos a dejar de comer y nomás carne no coman. O sea, o al principio del año, o sea. Sí, ahora era Dios está trayendo juicio. Necesitamos que vea que estamos arrepentidos. Y entonces se ponían hasta estas ropas, polvo sobre sus cabezas. A ver, pónganse polvo sobre sus cabezas. Para ir el domingo a la iglesia. O sea, era una humillación total de Dios. Perdónanos, o sea, por favor, no nos mates. Reconocemos que hemos hecho mal. Y otros en Israel sí vemos que había ayunos cuando la reina Esther, o sea, que también hacen un ayuno, que se ponen todos a orar, tiene que ver con una búsqueda bien intensa de una necesidad muy, muy particular donde Dios, por favor, y se humillan todos para buscar a Dios. Fuera de eso, el ayuno siempre es privado. Siempre es privado. Entonces, poner en redes, voy a ayunar de redes, no me hablen en 3 semanas. Literal, bueno, ni es ayuno, ni es el principio que la Biblia nos enseña de lo poco que nos habla el ayuno. Una de las cosas que sí nos dice es que tiene que ser ahí en tu corazón privado, que ni se te note que estás ayunando. Sí, ahora, lávate la cara. Busca uno, mediante el ayuno, o lo que vemos más bien en el ejemplo de la Biblia, bueno, es para arrepentimiento, cuando es colectivo así, es una situación bien desesperada. Y también encontramos que cuando es privado, vemos el ejemplo de David cuando ayuna por su hijo, el que tuvo con Betsabé. No es ninguna garantía, porque o sea, dice el relato que ayunó y dice que dormía en la tierra y estuvo así y todo el mundo estaba preocupado porque no comía y porque estaba todo desesperado. Y luego muere el niño y se levanta y hace su vida normal. Y todo el mundo, ay, sí, pues, o sea, ya que se murió, ¿por qué estás tan quitado de la pena? Porque dice que se lavó y comió. Entonces... Era el propósito ahí en ese momento de David era igual de humillación y era quizás Dios tenga misericordia de mí y salve la vida de mi hijo. Pero no fue así. O sea, no hay tampoco ninguna garantía, pero sí expresa la condición del corazón de la persona que está ayunando. Y creo que eso es lo que quiere decir la Biblia, porque ni siquiera lo dice. O sea, nada más la Biblia es lo que comentabas. No es ni siquiera claro. O sea, menciona las cosas en las circunstancias en las que se ayunó y puedes inferir muchas cosas, pero nunca dice ayuna para esto. Sí. Este es el propósito del ayuno. Mira, aquí en el pasaje de Esther, es en el capítulo 4, cuando pues Esther está ahí en el palacio, Mardoqueo le está, para esto Dios te trajo y si no eres tú va a ser otra y toda esta, ¿no? Y entonces... Que la amenaza, pero no va a pasar por alto, o sea, no te vas a librar. Entonces, capítulo 4, versículo 16, le dice Esther, dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Y entonces, aunque es contra la ley, voy a entrar a ver el rey. Si tengo que morir, pues que me muera. O sea, otro ejemplo de una situación desesperada. Aquí no era el juicio de Dios sobre los judíos en este caso, pero era una situación bien crítica donde, o sea, era una medida desesperada de búsqueda de Dios, porque lo que le estaban pidiendo es Dios, por favor, dale gracia a la reina, porque va a ser algo ilegal.
y la van a matar. O sea, entonces en una situación así, pero muy específica, donde sí fue público también el ayuno. Sí. Que perdería su objetivo si no es en humillación. O sea, si lo que está pensando el pueblo o la cultura colectiva es vamos a hacer esto y Dios nos tiene que responder así. Ajá. Entonces eso no es humillación. Y es una transacción. En el caso de David, ¿cómo supo la gente que estaba ayunando? Porque era rey. O sea, le llevaron la comida y oye, no está comiendo. Sí. O sea, él no estaba publicando su ayuno, no estaba... O sea, era algo en su corazón. Y por eso en la misma decisión de comer, tráiganme de comer, se vistióse todo. O sea, fue algo entre él y Dios. También creo que eso ilustra mucho que no estaba nada más triste o se estaba mal pasando. Ajá. O sea, cuando Dios dio su respuesta de que era un no, dijo, pues bueno, ya para que me malpaso. No era que no tenía hambre. O sea, que a muchos nos pasa, ¿verdad? Que cuando andamos ahí de capa caída, se te va el hambre. A otros nos da hambre, ¿verdad? Aprovechas, ¿no? De que pues no me da hambre, pues de una vez lo considero ayuno. Pues le podemos poner que fue ayuno, ¿verdad? Oigan, y otra cosa que está ahí en el aire, que creo que es importante por el tema precisamente del evangelio de la carne, hay una conexión entre la carne de la que venimos hablando, de la chuleta, ¿cómo le llamamos? La maliciosa. No. No, la carne buena. Angusito. Angus. Sí. Sí, Angus. De Angus. Angusito. Y en sí el cuerpo, o sea, hacer sufrir al cuerpo, porque yo no me había dado cuenta hasta más adelante en mi vida que la cuaresma era un ayuno colectivo, o sea, de la iglesia católica. De la carne. Sí, no comes carne, pero ¿qué tal comes prójimo? ¿Has escuchado eso? Todo el tiempo. Cada año lo vuelvo a escuchar. Sí. No, horrible. Juzgar. Pero bueno, también es un ayuno colectivo y también tiene sus ideas así, pero se entiende que hace sufrir al cuerpo para atacar la carne. Y está esa conexión entre el cuerpo y la carne, que es el sarx del que estamos hablando. Y es que yo creo que la relación viene, no sé si... O sea, más bien lo que les quería preguntar, ¿qué opinan de eso? O sea, ¿qué conexión hay? Esa es la idea que se tiene. Cuerpo y carne no es lo mismo. O sea, eso sí hay que recordar porque ya platicamos de esa diferencia. Cuerpo y carne no es exactamente lo mismo. Hay una conexión, pues sí, definitivamente sí, pero otra vez la Biblia no es tan clara en estas cosas como para decir cada vez que dejas de comer castiga la carne. Se abren puertas espirituales, los cielos se abren, se hacen atmósferas. La Biblia no dice nada. Por lo que hemos estado viendo también, hacer morir la carne casi nunca, o más bien hay maneras más efectivas que dejar de comer. O sea, sí creo que hay una relación entre la carne y el cuerpo, porque la carne, como el campo de acción de la carne es el cuerpo. O sea, ahí es donde manifiesta muchas de las cosas. Claro. O sea, por ejemplo, lo sexual es mediante el cuerpo. Entonces sí hay una conexión ahí que se ve mortificada y que Pablo lo dice otra vez en la Biblia, donde habla acerca de mortificar el cuerpo. O sea, bueno, la carne, pues, pero en ese ámbito, o sea, como... Sí, creo que... Crea una conexión. Sí, hay una repercusión, esa es la palabra. ¿No? Y nos recuerda que nuestro cuerpo no es lo más importante. O sea, no somos nuestro cuerpo, no es a lo que le tenemos que traer satisfacción y no es lo que guía. Ahora, eso lo tenemos que también entender a la luz de que las partes de nuestro cuerpo las podemos usar para bendecir y hacer la voluntad del Señor. O sea, de la misma forma que la carne solo tiene el cuerpo como herramienta para hacer el mal y la voluntad del enemigo, pues también, o sea, con que predicas. Y Pablo es explícito. Dice, pongan sus miembros al servicio de Cristo, porque también su cuerpo es de Cristo. Entonces, el cuerpo no es, o sea, es neutral, no es ni malo ni bueno. Lo puedes usar para ceder a la carne y la carne va a cumplir esas cosas en el cuerpo, o servimos a Cristo con el cuerpo. Pero aquí el tema con el ayuno, o sea, de verdad a mí sí me intriga más o menos esto cuando lo pienso. En el Nuevo Testamento, Jesús sí dijo cuando estaban intentando expulsar un demonio y que le dicen, es que nosotros no pudimos, y Jesús lo hace inmediatamente y dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Pero de ahí hacia adelante no se vuelve a mencionar. O sea, de la oración se nos insta muchísimo. Oren sin cesar, oren todo el tiempo, oren por nosotros, oren que la palabra avance, oren unos por otros, levanten manos santas. O sea, la oración se repite todo el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, oren y velen para que no caigan en tentación. Pero no hay instrucciones del ayuno. No hay.
Y eso a mí me intriga mucho porque... Hay ejemplos, pero no instrucciones. Ajá. O sea, entonces... Y hablando específicamente para los cristianos, o sea, para en la era de la iglesia no hay. Sí. Eso no significa que no exista, obviamente, ni que no sea parte de nuestra vida espiritual. Yo solo lo que veo es que reduce el rango de todo lo que entendemos que es el ayuno y cómo se utiliza el ayuno. Otra vez, no estoy en contra de él, nomás pienso lo que veo en la Biblia. O sea, cuando Moisés estuvo en el monte, cuando el Señor estuvo en el desierto, eran periodos muy críticos de búsqueda de Dios. No solamente para una solución, sino de buscar a Dios. Sí, o en un problema. O sea, no estaba precisamente en un problema, sino era un momento crucial en la vida de esas personas. Pues Moisés, por lo que citas, pues iba a ser revelada la ley. Sí, o sea, Dios mismo se manifiesta y trae la ley por medio de Moisés. En Cristo, bueno, es antes de iniciar su ministerio. Y luego si lo pones con todos los otros que tienen que ver con arrepentimiento, lo de Esther, la conclusión observable es tiempos de mucha necesidad, tiempos críticos, de búsqueda de Dios, de comunión con Dios. Y aún eso es en temas colectivos, o sea, como que ahorita como se hace el ayuno colectivo, a veces no sé si aplica todavía. Yo pienso, sí. O sea, no digo que lo dejen de hacer, pero digo, es que como que lo desvirtúa, o sea, ¿para qué lo estás haciendo? Exacto. Sí, a lo mejor si hubiera un edicto, un decreto de donde van a matar a todos los cristianos en México. O sea, definitivamente voy a convocar un ayuno. Sí. O sea, sí o sí lo voy a hacer. O sea, vamos a orar y ayunar. Se parece a lo que vemos en la Biblia. Pero así nomás repetirlo. O en una situación, no digo que sea la única donde lo haríamos, pero como en cosas así, parece que... O para que Dios nos bendiga, como si no lo fuera a hacer. O sea, para que Dios nos bendiga o para que Dios sea bueno este año. Y como que, pero pues todo eso ya... Y eso me hace pensar en que a veces nada más entramos en modo desesperado porque no estamos buscando a Dios constantemente. Entonces, si buscáramos a Dios en oración, en todo lo demás, tal vez no sentiríamos tan desesperada la situación en la que estamos. Sí. Es que yo creo que eso es un factor. Hoy en día, con pocas excepciones que nos tendríamos que imaginar porque no son reales, ayunar desesperado, no sé si en algún contexto sería una buena motivación para... Ahora, por ejemplo, cuando alguien está en una situación que no es de un día o así una crisis de resolver ahorita, sino de... O sea, cuando alguien llega como una encrucijada en su vida donde de verdad no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y las opciones son varias. No sé si dejar esto, dejo mi trabajo. Y de esos tiempos donde parece que Dios no habla. Y hablando de una persona que tiene comunión con Dios, que lee su Biblia, que ora, que... O sea, que tú ves que su vida espiritual es así. Yo creo que en tiempos de ese... Ahora, esto es lo que yo pienso, ¿no? La Biblia no es explícita. Quiero ser insistente con eso. En esos tiempos como donde está muy árido, donde es que de verdad necesito escuchar a Dios en esta etapa de mi vida. No por una sola decisión, sino necesito ir donde me quiere Dios, qué quiere Dios de mí, qué me está hablando. Creo que en ese marco el ayuno se alinea con las cosas que vemos en la Biblia, pensando en el Señor Jesucristo, pensando en Moisés o hasta lo de Esther, donde es una temporada donde de verdad no sé qué hacer, o sea, y ya pedí consejo, ya leí la Biblia y no sí, doy es una. Pero ya es a la luz de todo eso, o sea, tengo una cultura personal de leer, o tengo una oro, ya pedí consejo, o sea, como que en ese contexto tiene sentido y es una convicción más personal de que Dios está buscando un proceso personal donde como alineas la visión del futuro o te acercas a algo. No sé ni cómo. Yo he visto a amigos estar en ese periodo donde son ya semanas o meses de como críticos, no por una situación en particular, sino de así. Sí. Y entonces estoy ayunando, ora por mí. O sea, en ese marco es como una situación muy particular, una etapa de mi vida o de la vida de esa persona que no es como que se repite cada 3 meses. O sea, pasa a veces y ahí es donde yo, en esas situaciones parecidas, es donde yo sí recomiendo a alguien deberías de considerar ayunar. Pues lo que pasa en Hechos 13, que dice, cierto día mientras estos hombres adoraban, está hablando de la iglesia primitiva, adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo
para el trabajo especial, el cual los ha llamado. Así que después de pasar tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Pasaron un tiempo específico porque iban a enviar. O sea, es como cuando mandamos a los Limón como capilla, ¿no? O a Gabo, que arrancó Misión Urbana. Pero son situaciones muy donde necesitamos que Dios esté en esto y de verdad estar seguros o buscar a Dios o confirmación. Es que no dice específicamente ni una cuál es el objetivo, pero el marco sí se nos da. Y ya, o sea, no hay mucho más que la Biblia nos diga. Por eso yo pienso que la misma Biblia, al dar poca información, lo reserva como para ciertas situaciones. Podría estar equivocado, esa es mi interpretación hasta ahorita de lo que yo he estudiado del ayuno. La oración es todo el tiempo. O sea, oren sin cesar todos los días, en todos los contextos, de todas las maneras posibles. Pero el ayuno como que es algo reservado, no para hacerle extra mano de puerco a Dios, sino para donde yo estoy en una situación desesperada, más crítica, algo que va a determinar el rumbo del ministerio de mi vida, de mi familia, cosas así. Y necesito estar en esa convicción, en esa comunión con Dios más profunda. Y parece que ese es el marco para el ayuno. Sí. Ahora, podría ser, porque lo pienso, podría verse muy obvio que hay un resultado al final del ayuno, pero a lo mejor es algo más interno lo que Dios te dice que busques. Ajá. O sea, necesitas paz, necesitas paciencia, hay un problema en tu matrimonio y no estás expresando amor. O sea, similar a la oración. Hay diferentes tipos de situaciones que son alarmantes para la persona, pero pues a los demás a lo mejor nos podrían pasar. Sí. O sea, como que a lo mejor tiene que ser una convicción más personal. Y creo que a lo mejor podríamos pensar en qué cosas son malas motivaciones para el ayuno, porque como que eso es algo que he intentado. O sea, el ayuno para presumírselo a los demás. Ajá. O para ganarte un lugar prominente en la iglesia, o sea, para ganarte el respeto de otras personas. El Sermón del Monte es explícito con eso. Exactamente. El ayuno para que Dios haga lo que quieres o para que Dios te dé lo que quieres, en vez de un ayuno que te moldee a ti para hacer lo que Dios quiere que hagas. Como que te sometes a Dios y te quebranta, porque la verdad de ayunar está bien feo, o sea. Híjole, yo creo que yo que más o menos he desarrollado el hábito tanto por salud como por buscar a Dios. Sí te empiezas a acostumbrar y eso también lo hace menos efectivo, que eso es algo muy extraño. Pero a mí me encantaría que pudiéramos entender que no hay mérito en dejar de comer. O sea, no hay nada que presumir, dude, y no hay nada que admirar. Si pudiéramos todos madurar en eso, muchas otras cosas serían un poquito más fáciles. O sea, la idea de que si alguien ayuna, ¡wow! O sea, ya tenemos que madurar. O estoy ayunando porque nadie está sorprendido. O sea, como los que, como porque los no podemos madurar ya, dude. O sea, ya nada más maduren y ya vamos a vivir la vida. O sea, hay algunas situaciones que requieren de ayuno y que es muy obvio. Hay otras veces que a lo mejor podríamos decir, yo en mi caso yo siento no quiero decir esclavitud, ¿cuál es la palabra? Yo siento que a veces me apoyo en mi carne en el tema de comer, como que es mi seguridad. Como un escape o algo así. Más que eso, como que es una representación del dinero, que es una representación de la provisión. Entonces, pues es algo, Dios me lo dice así de que, oye, vato, cuidado. Y no tiene que ver con estar gordo, porque he estado gordo y bien con Dios y he estado flaco y mal con Dios. Entonces tampoco es perder peso. O sea, sí, que yo me doy cuenta lado por donde se va. Sí, totalmente. Eso es muy interesante también. Pero hay algo que si tienes la convicción de ayunar, hay algo especial. Pero hazlo con convicción, vato. No lo hagas para impresionar a nadie. Eso. Y ya hay que madurar. Es algo bien íntimo. No necesariamente privado, porque le platicas a veces a alguien, un amigo, a tu esposa o así. Yo que soy bien tragón, sino como la gente asume que estoy deprimido. Entonces, no, estoy ayunando. Bueno, miren, para ganar 1,000 seguidores, vamos a poner a toda nuestra audiencia a ayunar. Vamos a ayunar de tortillas. Ayunar de tortilla. No, tortilla amarilla. Blanca está bien. No, harina y maíz, las dos. A ver cómo les va. No, más difícil. Ahí te la debo. Extra santidad. Y nos dicen cómo les va y vamos a ver qué efectos tienen en el podcast. Comenta de que estás ayunando. Ay, no. No, yo la verdad sí creo que la Biblia está limitada en lo que representa el ayuno, pero
definitivamente es un recurso que Dios nos dio para nuestra comunión con Él, para la búsqueda de su presencia, para escuchar su voz. Pues ahí está, teníamos que hablarlo también, aunque tal vez queda medio incompleto. Sí. Sí, es todo. All right. Bye. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.